Bueno, vamos al siguiente, a lo que estábamos viendo, sobre las procedencias. Del juicio de amparo contra leyes. Y decíamos que el juicio de amparo contra leyes no procede contra reformas o adiciones de la Constitución. Y lo que decíamos el día de ayer es que podría haber una interrogante sobre si el proceso podría ser materia de impugnación. Realmente el artículo 61 de la Ley de Amparo el artículo 61 de la Ley de Amparo dice: el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. ¿De acuerdo? Ahora, decíamos que la otra era la fracción 8, esta era la fracción 1, y la fracción 8 del artículo 61 decía que tampoco procede contra normas generales que hubieran sido declaradas, que existiera una declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vimos la vez pasada, ¿no? Declaratoria general de inconstitucionalidad. Luego decíamos que tampoco procede el amparo contra ley, o sea, no contra normas generales que sean materia de otro litigio, litispendencia, ¿no? Y la fracción 11, que no procede tampoco contra normas generales que sean materia de cosa juzgada, o sea, que ya hubieran sido juzgados en otro juicio. ¿De acuerdo? Y finalmente, creo que ahí nos quedamos, ¿no? Y vamos a comenzar con la fracción 12 del artículo 62. La fracción 12 del artículo 61 en realidad prevé dos cosas: contratos que no afecten el interés jurídico legítimo del quejoso en los términos establecidos por el artículo fracción primera del artículo 5, y contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Aquí me gustaría que atendiéramos solamente la segunda parte de esta fracción y no meternos al interés jurídico y al interés legítimo. Es algo que ya vieron abundantemente en su curso, ya se lo saben perfectamente, no necesita ningún tipo de explicación. ¿De acuerdo? Pero lo que estábamos viendo es la segunda parte, en donde dice el artículo 61 que el juicio de amparo no procede contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior. Al inicio de su vigencia. ¿De acuerdo? Ahí nos quedamos. ¿Estamos de acuerdo? Y yo les dejé una tarea. Y esta tarea consistía en determinar si era procedente el juicio de amparo que se estableció contra un decreto que derogó el artículo 323 séptimos, que contenía la alineación parental. Y ustedes me hicieron favor de hacer su tarea, y en su tarea estábamos analizando que uno de los compañeros
había hecho su esfuerzo y había había desechado la demanda, y al desechar la demanda había hecho su silogismo jurídico para poder tratar de argumentar que este artículo 323 séptimos del Código Civil era una ley heteroaplicativa. Y como era una ley heteroaplicativa, no era una norma general que requería un acto de aplicación posterior. ¿De acuerdo? Y utilizó el argumento sobre la individualización incondicional. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué es esto de la individualización incondicional? Explíquemelo, alguno de ustedes, el que quiera. Nomás no se amontonen. A ver, díganme. A ver. Tiene que ver con el principio de la relatividad de la sentencia, en el sentido de que los efectos del acto de autoridad en su afectación van pues, para la redundancia, a actualizarse cuando se realice el acto de aplicación. A ver, otra opinión. A ver. Considero que se actualiza cuando no requiere, la vigencia de una norma no requiere de ningún acto posterior de aplicación, sino que en automático afecta los intereses de la persona. Afecta los intereses de la persona. A ver. Yo opino que la individualización condicionada establece que efectivamente debe tener, la norma al final de cuentas establece ciertas hipótesis en las cuales el sujeto debe efectivamente ubicarse en esa hipótesis para que surja la individualización condicionada. ¿A qué me refiero? Que requiere efectivamente que el sujeto se ubique dentro, ya sea por ser el ente, por un acto de aplicación concreto, pero necesita el vínculo. La norma al final de cuentas requiere un requisito, llamémoslo así, para que se dé esa individualización condicionada. Es una condición que se requiere. A ver. Tiene que ver con los efectos de la norma, que se individualicen los efectos de la norma que estamos generando esté sujeta a esa condición respecto del sujeto que la está alegando. ¿Alguna otra opinión? A ver, este fue del lado derecho. A ver, ahora sí, los del lado izquierdo. No me voy a lanzar la mano y gritar, no. Estoy preguntando sobre la autoaplicativa y heteroaplicativa. Tiene que ver con que las normas autoaplicativas son las que afectan directamente al esposo, nada más por el simple hecho de que está emitiéndose la norma. Y las heteroaplicativas forzosamente requieren un acto que le perjudique o que le dañe la jurídica. A ver, vamos a comenzar. Las normas que son materia de impugnación a través del amparo del juicio de amparo contra leyes 1, se requiere que sea una norma jurídica. ¿Estamos de acuerdo? Se requiere que sea general, impersonal y abstracta. ¿Estamos de acuerdo con estas 4 características? ¿O faltaría una? Obligatoria. Las normas morales no pueden ser materia de juicio de amparo. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que ser general, porque no se trata de una persona. Impersonal, general, impersonal y abstracta. ¿Qué es lo que establece la norma al momento de que está estableciendo? Está estableciendo una hipótesis, una abstracción. ¿Me explico? Es lo que nosotros llamamos en Introducción al Estudio del Derecho o en Teoría del Derecho la hipótesis jurídica. Y lo obligatorio serían precisamente las consecuencias jurídicas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para que yo pueda aplicar una norma, necesito ver si el acto concreto se ajusta a las hipótesis que está establecido en la norma. ¿Para qué? Para que yo le pueda dar
las consecuencias jurídicas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, no todas las normas establecen su hipótesis y su consecuencia. Muchas veces la hipótesis la tenemos en un artículo y las consecuencias la tenemos en otro, ¿no? Por ejemplo, el artículo 61 establece las causas de improcedencia, pero no nada nos dice sobre el desechamiento. Tenemos que relacionarlo con el artículo 113, que dice que podemos desechar una demanda de amparo cuando sean causales de improcedencia. Y entonces vemos la consecuencia de tratar de impugnar un acto que es improcedente y lo podemos desechar cuando se presente la demanda. O sea, no siempre podemos ver una estructura de hipótesis y consecuencia. ¿De acuerdo? Ahora bien, con base en esto, se ha dicho que hay dos tipos de normas. El artículo 61, fracción 12, dice: contra normas generales que requieren un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. ¿Habla sobre leyes autoaplicativas o heteroaplicativas? No. No dice que sean autoaplicativas. Este concepto lo encontramos ¿en dónde? A ver, léamelo. Fracción primera. ¿Qué dice? Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causan perjuicio al quejoso. Pero habla concepto de autoaplicativas y heteroaplicativas. Ahí nos dice, el artículo 107, fracción primera, nos dice solamente que con su sola entrada en vigor cause perjuicio, ¿no? Y dice ahí, o, ¿no dice ahí? O con motivo de su primer acto concreto de aplicación. ¿Estamos? Pero no dice que sea autoaplicativa o heteroaplicativa. ¿O sí? ¿Otro artículo? ¿Otro artículo? A ver, vamos a darle 15 segundos. ¿Quieren 15 segundos o 20 segundos? 30 segundos. Órale, vamos a ponerle 30 segundos con cronómetro, iniciar 30 segundos. Es que no me puedo tardar toda la clase, ¿verdad? Llevan 6. Llevan 10. Llevan 14. Llevan 17. No es que los presione, ¿eh? Llevan 20 segundos. 25, 27, 28, 29, 30, ya. ¿Cuál? ¿Dónde está? No dice. A ver el artículo 17. A ver qué dice la ley del artículo 17. ¿Qué dice el artículo 17? ¿Cómo? El plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días, salvo fracción primera cuando se refiere a una norma general autoaplicativa o heteroaplicativa, ¿no? O el procedimiento de extradición. A ver, ¿dice o no dice? Sí, dice o no dice. Entonces el artículo 17 nos dice que procede que el término para impugnar una ley autoaplicativa es el término de 30 días. ¿Estamos de acuerdo? Pero no nos explica qué es la ley autoaplicativa. ¿Se dan cuenta cómo a veces los conceptos los tenemos que armar a través de un estudio sistemático? Entonces, si unimos el artículo 17 con el 107, fracción primera, podemos decir que una ley autoaplicativa
es aquella que con la sola entrada en vigor causa un perjuicio al quejoso. ¿Estamos de acuerdo? Y la heteroaplicativa sería precisamente aquella que solamente ese perjuicio se ocasiona con el primer acto concreto de aplicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, para entender estos dos conceptos de la autoaplicativa y la heteroaplicativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó una tesis o de jurisprudencia que hablaba que las leyes autoaplicativas son aquellas de individualización incondicionada. Y las heteroaplicativas era una individualización condicionada. ¿Estamos de acuerdo? Sacó esta tesis de la individualización incondicionada. ¿Cuándo estamos entre una una ley autoaplicativa? Cuando hay una individualización incondicional. ¿Cuándo es heteroaplicativa? Bueno. ¿Ya? 1, 2, 3. 1, 2, parece que estamos en televisión, ¿verdad? Si alguno quiere salir en televisión, bueno, en mi canal de YouTube, puede salir aquí al frente a preguntarlo, pero no me pida derechos de autor, ¿eh? A ver, entonces, ¿qué es lo que se está individualizando? El perjuicio que sufre el quejoso. Estoy ante presencia de una ley autoaplicativa cuando la individualización, que el perjuicio se individualiza de manera incondicionada desde el momento en que entra en vigor la norma. Y cuando estoy determinando si esta ley es heteroaplicativa, cuando la individualización o el perjuicio se individualiza cuando se cumple la condición establecida en la norma. En el ejemplo y tarea que yo les dije, 323 séptimos del Código Civil. ¿Es para todos? No. No, ¿para quiénes? Para los papás, para los padres, ¿no? O sea, no para todos. ¿Para los solteros es un problema? No. Entonces, este primero tenía un requisito, que dos personas tuvieran un hijo, ¿no? Los padres, solamente para los padres. ¿Para todos los padres? No. ¿Qué se requería? Que hubiera un conflicto, ¿no? Porque si no hay un conflicto con relación a los hijos, no pasa nada. ¿Cuántos matrimonios viven felices? Pocos. Pocos, pero los hay. Pocos, pero los hay. Y de eso yo puedo firmarlo ahorita. Ante notario. No. El mío. Y si quieren pruebas, les traigo a mis hijas y mis bebés. A mis dos pequeñas y a mi esposa. Y le preguntan, no a mi esposa, a mis bebés. Les preguntan, ¿sus padres se gritan? ¿Se dicen malas palabras? Y les van a decir, no. Si quieren se los traigo. Pero tendrán que invitarle unas pizzas aquí para que... ¿Qué se requiere? Que haya padres, que haya un conflicto y que uno de ellos ejerza la alineación parental. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede haber conflictos por otra cosa? ¿Puede ser dinero? ¿La suegra? ¿No? Siempre le echan la culpa a la suegra, ¿no? ¿O no? O los familiares de la esposa o del esposo, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Si se dan cuenta, la norma
establece condiciones para que se aplique, ¿o no? O sea, se requiere que sean padres, que haya conflictos, que haya una alineación parental, pero además otra cosa más, que esta alineación parental a lo mejor se puede manejar o no. ¿Usted qué piensa? ¿No? ¿Usted? ¿Qué? ¿Que sí qué? Ya saben, el que platique, el que vea su celular y el que bostece nos aporta con sus conocimientos aquí a lo que estamos comentando, ¿de acuerdo? Y además se requiere, porque ¿cuántas personas sufren alienación parental y agarran y le dicen, ay, tu papá está loco, ya, tranquilo, o tu mamá está loca, ya, y ya los niños dicen, ah, sí está loca, ¿no? Ya. ¿O no? Porque los niños a veces tampoco son tontos, son niños, no son tontos, y se dan cuenta y dicen, ay, sí, ya, se están peleando entre ellos, ya, ¿no? Pero además se requiere que haya, que este esté en un juicio. ¿Estamos o no? Entonces, si esta norma, ¿ustedes ven condiciones o no ven condiciones? Sí, sí, hay condiciones. ¿Me explico? A mí me importa que haya aparecido el 323 séptimos. No. ¿Qué me importa? Que lo quiten. ¿No? A mí no me perjudica. ¿Soy padre? Sí. ¿Tengo hijos? Sí. Pero no me perjudica. Que aparezca o que desaparezca, no me perjudica. Habrá gente que sea padre, que tenga hijos, que tenga conflictos, pero puede ser que no sean con los hijos. Habrá padres que tengan conflictos, que tengan alineación parental, pero que no haya un juicio, que ya se arreglan entre ellos. Oye, pues ya no le digas esto a mi hija o a mi hijo, pues tienes razón. ¿Por qué? Porque puedes crear odio o rencor o resentimiento, y este veneno se va a crecer y te va a afectar a ti y a mí. Mejor vamos a sacar la pipa de la paz y nos evitamos cualquier tipo de problema, ¿o no? Sí. ¿Y no se puede terminar así un problema de alienación parental? Sí. Pues somos seres pensantes y razonables, ¿o no? Entonces, al final de cuentas, no hay ningún conflicto. El problema es cuando este conflicto se vaya a un juicio. Si yo estoy tramitando un juicio por alineación parental, promoviendo el incidente, ¿me está afectando o no me está afectando? Sí. Sería el primero. Cuando, ¿qué? Si yo estoy iniciando el trámite de incidente de alineación parental y yo sigo el procedimiento, ¿me afecta? Sí. No, pues si yo sigo el procedimiento, pues no me afecta. Le afectaría si en ese momento lo de la derogaran. Exacto, no, yo pensé que iba a acertar y dije, me quedé con, nada más le faltó el to, exacto. No, ¿cuándo entonces yo voy a hacer? Cuando el juez diga, como ya se derogó este artículo, tu incidente queda sin materia, ¿o no? ¿O qué piensa usted? El penúltimo de la fila. Hoy te va a recibir adrenalina así con sus aportaciones. Se le va a quitar hasta el sueño, así. No entendí lo último, profesor. Sí, yo creo que sí. Estaba tomando oxígeno, así como para que llegara. Pero no se preocupe, después de esto ya va a sentir así como la sangre le corre por todo. Y se le va, como dicen, le sube el agua a la azotea, ¿no? Déjenme decirles que cuando el juez decrete que ese incidente queda sin materia porque ya se derogó, hay un acto concreto de aplicación y entonces sí puedo venir al juicio de amparo. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser que el incidente continúe, el juez ni cuenta se da, pero al momento de resolver la sentencia dice, ¿qué creen? Que ya no puedo resolverlo porque ya esté derogado, ¿o no? Entonces ustedes advierten que hay una individualización condicionada. Sí. Para que se individualice,
tiene que cumplir con estos requisitos, que sean padres, que haya conflicto, que haya alienación parental y esté en un juicio. ¿Me explico? ¿Qué pasa con la persona que no tenía esos conflictos y después los tiene? ¿Podría ejercerlo? Pues ya no. Pero, oye, pero yo tenía un derecho. No, tú no tenías ningún derecho. Porque no estabas en la hipótesis jurídica. ¿Advierte? ¿O solamente a mí me parece tan claro? No, ya nos quedó claro. A Benito sí le quedó claro. Bueno, ¿hay alguien que no le haya quedado claro? ¿A Jorge? No digan sus apellidos porque cuando lo suba a mi canal de YouTube van a buscar a uno y a otro en los apellidos. Mejor déjenlo así como Benito y Jorge. ¿Están de acuerdo? Que esta norma es heteroaplicativa. Por eso nosotros tenemos que investigar cuál es la hipótesis jurídica y cuáles son las condiciones de aplicación para determinar si es autoaplicativa o si es heteroaplicativa. Yo tengo que analizarlo. A ver, ¿hay condiciones de aplicación o no hay condiciones de aplicación? Si realmente la entrada en vigor ya me afectó. ¿Me explico? Tenemos que ver cada caso en específico. Ahora, ¿cómo lo argumentamos? Me presentan una demanda. Este es un curso de amparo contra ley. Estamos viendo como juzgadores, no como litigantes, como juzgadores, ¿no? No estoy poniendo la clase de cómo hacer una demanda de amparo contra ley, ¿no? Lo que estoy diciendo es cómo vamos a resolver esto. Primero, me presentan una demanda de amparo, ¿no? Y me reclaman el artículo 323 séptimos del Código Civil. No me dice si hay acto concreto de aplicación. Yo tengo que ver que me confiese si sí o no hay un acto concreto de aplicación. ¿Por qué? Porque sí puede existir un acto concreto de aplicación. ¿Están de acuerdo? Sí. Fíjense lo que dice esta tesis. Dice: tesis de jurisprudencia, registro 186676. Título: Amparo contra leyes. El motivo manifiesto indudable de su improcedencia puede sustentarse en la confesión del quejoso de que no reclama el primer acto concreto de aplicación sino uno posterior. Aquí me dice pruebas, y la confesión es una prueba. Si él me dice en la demanda de amparo que no hay un acto concreto de aplicación, si no me lo dice, yo le pregunto, ¿por qué? Porque sí puede ser que esté en un juicio, ¿o no? Y que esté reclamando la alienación parental, y entonces sí, tendremos el primer acto concreto de aplicación. Si él me hubiera dicho en el desahogo, ¿sabe qué? Dictaron un acuerdo que dejaron sin materia el incidente de la alienación parental que yo estaba ejerciendo. ¿Podría ser el juicio procedente? Sí. Claro, porque hay un primer acto concreto de aplicación. Si él me hubiera dicho, hay una sentencia que me declaró sin materia porque derogaron el artículo, ¿hay un acto concreto de aplicación? ¿Y podría proceder? ¿Y si me hubiera reclamado el segundo? Ya no, porque puede reclamar solamente el primero. Las leyes heteroaplicativas, las leyes autoaplicativas, se pueden reclamar con motivo de la entrada en vigencia o con el primer acto concreto de aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que entonces a veces se le previene al quejoso para que, con la finalidad de que establezca. Aún para el propio quejoso es beneficioso de, en vez de seguir un procedimiento infructuoso cuando no hay un acto concreto de aplicación, y aquí la norma nos exige que no se trate de normas generales que requieran un acto de aplicación posterior. Sí. Una pregunta, ya ven de la prevención desahogada, veladamente el quejoso no dice expresamente que pues no hay un acto de aplicación, pero veladamente da a entender que pues nada más dice, no, pues como solo entra en vigor, ya me causa perjuicio. La prevención era en el sentido: transcríbame el auto o resolución en donde se te haya aplicado la norma. Y dice, no, espérame, no.
no te exhibo nada. Claro, porque dice, y es ahí a lo que va el sentido de la pregunta, o sea, la confesión tiene que ser expresa, o sea, decir, no se me ha aplicado. ¿Por qué? Porque en este caso de la prevención, efectivamente no mencionó cuál fue el acto o el acuerdo donde se aplicó el primer acto de aplicación. Ajá. Entonces, ahí sí podríamos aplicar esa tesis, dado que no fue expresa la confesión. O sea, nosotros le decimos en la prevención, transcríbeme el autorresolución en donde se te aplicó la norma y no se lo exhibe. Luego entonces, ¿qué quiere decir? Y además dice, es que me afecta cuando con la soda entra en vigor. Entonces quiere decir que no existe. Que él lo quería pretender promover después, pero no, antes, o sea, la ley, ustedes saben que una ley inicia su vigencia cuando está establecida en los artículos transitorios y concluye cuando se deroga, ¿no? Todos los actos que se dieron antes pues no son legislados por esta norma, y los que se dan después tampoco, solamente legisla estos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si él no veladamente dice, pues no te exhibo, pues si no lo exhibió, entonces no hay. ¿Qué quejoso, sabiendo que existe, no lo dice? Él sabía que el desechamiento iba por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es con el ánimo de los juzgadores cuando desechan de no impartir justicia, sino impartir justicia en donde se requiere, en los casos que proceda. De nada sirve seguir un procedimiento si al final de cuentas nació muerto, o sea, estaba muerto. Cuando inició, no nació muerto, inició muerto. ¿Qué sentido tendría seguir esta resolución? Déjenme decirle que hay una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice, es la tesis 178541, dice, amparo contra leyes. No se actualiza un motivo manifiesto indudable de improcedencia para desechar la demanda si para establecer la naturaleza heteroaplicativa o autoaplicativa de aquellas, el juez de distrito requiere hacer consideraciones interpretativas propias de la sentencia. Yo aquí no creo que se requiera una interpretación propia de la sentencia porque ya tengo todos los elementos. Conozco el contenido del artículo 323 séptimos y conozco que no hay un acto concreto de aplicación. Necesito más elementos para hacer una consideración interpretativa. Lo que sí tengo que hacer es argumentar. ¿Cómo lo voy a argumentar? Bueno, tradicionalmente hemos utilizado el silogismo jurídico. Este silogismo jurídico está compuesto por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La premisa mayor es la norma jurídica. La premisa menor es el caso concreto. La conclusión es que se actualice esta hipótesis jurídica en el caso concreto para ponerle las consecuencias jurídicas establecidas en la norma. Este silogismo jurídico, si está bien estructurado, nos dan unas razones de peso para poder sostener nuestro criterio razonablemente fuerte. ¿Por qué? Porque establece dos elementos importantes. Uno es la norma jurídica. Mi argumento parte de la norma jurídica. Oye, ¿por qué dices eso? Pues porque lo dice la ley. No, pero es que la ley está mal. No, espérame. Ese no es mi problema. Yo tengo que tener mi plataforma de despegue para mi argumento, ¿cuál? Precisamente la norma jurídica. ¿Cuál es el otro elemento que me va a dar sustancia en mi argumento? La premisa menor, el caso concreto. Esto en realidad lo podemos relacionar con la teoría de la argumentación. Hay tres teorías para la argumentación que podemos acumular o clasificar. Esto es una clasificación. Las tres teorías es las teorías de la argumentación formal, la teoría de la argumentación es material, y la teoría de la argumentación pragmática. ¿Qué le interesa a cada uno de ellos? La teoría formal lo que interesa
es que estén lógicamente estructurados. Lógicamente estructurados. Por eso está la lógica jurídica, ¿no? Le importa que el enlace que existe entre las premisas y la conclusión sea correcto. El enlace de las premisas con la conclusión sea correcta. ¿Estamos? La teoría material dice, a mí no me importa la estructura y el enlace lógico. A mí lo que me interesa es que las premisas sean sustancialmente valiosas. ¿Sí me explico? Y la premisa pragmática dice, a mí no me interesa el enlace lógico, no me interesa que las premisas, sino que lo que me interesa es que convenza. Si convence a los demás, no me importa cómo haga el enlace. El chiste es que convenza. Yo uso mucho este ejemplo, ¿no? Sacan un anuncio de un varón, se aprieta un perfume, va por la calle, lleva su contador y una chava le cierra el ojo. 1, 2, 3, ¿no? Ya es. Solo por el perfume, ¿eh? Y entonces después llega con un elevadorista y le enseña, para que veas lo galán que soy, 50. Y el elevadorista le dice, 100. Uso el mismo perfume. ¿Hay una relación lógica entre el perfume a cautivar a una chica? No. Pero si hay hombres que compran el perfume, ¿le importó que las premisas fueran sustancialmente valiosas o que hubiera un enlace lógico? No, si lograron las ventas, ¡qué perfecto! A mí lo que me interesa es que convenza al auditorio. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, si yo uso un silogismo jurídico, premisa mayor, premisa menor, conclusión, está lógicamente sustentado. Hay una vinculación y enlace entre las premisas con la conclusión. Por eso es que el silogismo jurídico es una buena herramienta para dar razones de manera lógica y pueda yo convencer. Si mi premisa mayor está sustentada en la ley, ¿es una premisa sustancialmente valiosa? Sí. Claro. Es argumentación jurídica, no moral, no religiosa. Si yo quiero hacer una argumentación con relación a una cuestión moral, una cuestión jurídica, tendría que basar mi premisa mayor en la moral, o en la religión, o en la ciencia, ¿no? ¿O no? El caso concreto, es una sustancia. Si tú dices, es que el caso concreto está probado de esta manera, ¿no será esa premisa sustancialmente valiosa? ¿Sí? Sí lo es. Y entonces mi conclusión va a ser de manera contundente. ¿Por qué razón? Porque di mis premisas sustancialmente valiosas con un enlace lógico y jurídico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo yo podría desarrollar, en este caso del Septimus del Código Civil, para hacer un silogismo jurídico correcto? Primero les dije, tendremos que justificar por qué yo tengo facultades como juez de distrito de desechar una demanda. Y tendría que interpretar de la misma manera el artículo 113 que me faculta a mí, que es cuando estoy en una posibilidad de desechar, cuando hay una causal notoriamente manifiesta. Cuando estoy en un caso de una causal notoriamente manifiesta. Yo puedo decir en la premisa mayor, el artículo 113, y les dije, la norma jurídica es la plataforma de despeje de mi argumento, pero si yo pongo el artículo, no estoy haciendo un razonamiento con respecto a mi premisa mayor.
es mi plataforma de despeje. Yo tengo que entonces que interpretar esta norma, o sea, no basta, sino que yo tengo que interpretar la norma, y esta interpretación puede ser literal, teológica, ontológica, sistemática, lo que quieran, pero yo tengo que sacar una interpretación jurídica de esta norma para establecer una regla. Ese va a ser mi resultado de mi premisa mayor. Una regla que me ayude a resolver el caso concreto. Si yo digo, el artículo 113 dice que el juez de distrito podrá desechar la demanda cuando hay un causa manifiesta de improcedencia. Estoy diciendo lo que dice la norma y estoy haciendo una interpretación literal. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya hice una interpretación, pero me falta la regla. Si este caso deriva de la demanda y además manifiesta, notoria y manifiesta, entonces yo tengo la posibilidad de desechar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo es manifiesto o desecha? Cuando no se tiene que hacer ningún tipo de interpretación, sino que vota a la vista y no tengo duda para poderlo resolver. Ya tengo mi regla. ¿Me explico? Ahora mi premisa mayor. Mi premisa menor, el caso concreto. Mira, en la especie yo advierto que hay una causal de improcedencia y entonces voy a hacer el otro silogismo para decir por qué es manifiesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces comienzo con mi otra premisa, con mi otra silogismo. O sea, ahí eran dos silogismos. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a hacer Híjole, ya son las 10, pero... ¿Sí? ¿Sigo? Sí, por favor. Bueno. No, ya. Bueno, vamos a hacer una cosa. Que se vayan los que quieran y el otro ya lo ven en el canal de YouTube. Sí. No es cierto. Si quieren lo seguimos la próxima clase. Hasta luego. Si quieren saber esto, no se pierdan el próximo capítulo.